Ha sido todo un suceso, aparte del cruce de isla, pero también el que viniera y participara Germán, lo cual me da mucho gusto tener aquí para poder platicar con nuestro auditorio. ¿Qué has hecho en tu vida que has sido un apasionado del deporte? Te has metido en unas cosas, pero hay una muy particular que has hecho historia, ¿no? Esa cruzada en Pyeongchang. ¿Qué fuiste a hacer allá si no, nunca habías corrido en nieve? Yo digo, me acuerdo, ¿hace cuánto fue? Hace unos años. Hace un año. Hace un año. 2018. Y digo, ¿qué anda haciendo este loco, cabrón, allá? Un mexicano que corrió en nieve, pero ¿cómo se llama la carrera esa? El esquí de fondo. El esquí, es de carrera de fondo. ¿Así es cross country ski? Sí, contra esquí. Ah, ¿Por qué soñaste? ¿Cómo nace? Porque siempre has sido un atleta. claro. Toda la vida he hecho deporte, toda la vida he sido atleta. Y el sueño desde niño era ir a los Juegos Olímpicos. Como fuera. Querías ir a un Juego Olímpico. A fuerzas. Y además que antes teníamos unas transmisiones de televisión fabulosas de los Juegos Olímpicos, sí, ¿no? Sí. La cobertura era estupenda. Era estupenda. Sí. Entonces, era muy fácil enamorarte del movimiento del olimpismo. Y yo, que ya empezaba a hacer deporte, yo dije, yo no sé qué sea esto, pero esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y entonces, ya sabes, a niños les preguntan, oye, ¿qué quieres ser de grande? No, pues yo como mi papá, policía, presidente, lo que tú quieras. Bombero, lo que tú quieras. No, yo quería ser olímpico. Sí. Y ahí empieza esa inquietud. Ahora, en la vida pues vas pasando por muchas cosas. Mis papás se mueven de ciudad. Después empiezo otro deporte. En ese deporte, la verdad es que tuve muy mala suerte. ¿Cuántos deportes? ¿Con qué empezaste? Empecé con la natación. Bueno, déjeme decir, ¿por qué lo estoy invitando? Porque lo que se ha propuesto lo ha cumplido. Entonces, yo quiero decirle a ustedes, ustedes han cumplido lo que se propone. Por eso quiero que sigan escuchando a Germán. Ahí empezó. Ahí empezó. La natación. La natación. Ok. Nadé muchos años, fui muy feliz nadando, hice grandes amigos en la natación, pero cuando era muy niño nos mudamos a la ciudad de Querétaro y Querétaro en aquel entonces no tenía lo que tiene hoy de infraestructura para desarrollo de nadadores. En realidad había 2 albercas y 2 equipos y uno de los equipos estaba lleno, o sea, hacía un esfuerzo extraordinario, 2 de los mejores entrenadores de México para entrenar a 100 nadadores en una alberca de 25 metros y 6 carriles. Entonces, empecé a correr y cuando empecé a correr dije, es que aquí nadie me detiene, este es mi deporte. Okay. Corría duro, me fascinaba correr y de repente un dolor en la rodilla y no había más. Llego al doctor y me dice el doctor, ¿sabes qué? O le paras o te vamos a reemplazar las rodillas. Entonces dije, chihuahua, ¿y ahora qué hago? Ajá. Entonces, durante años seguí corriendo, pero poquito, porque si corría el lunes, pues me iba el dolor hasta el miércoles. Entonces, pues me tenía que dejar 2 días sin correr para volver a correr el miércoles. Pero no dejabas de correr. No dejaba de correr, es que no podía. O sea, ya era una parte que se había hecho mi ser, lo que yo era. Y unos años después, de una forma de lo más increíble, llego a ver un médico por una gripa en Monterrey. Era un médico general y lo que él se preocupó es por qué cojeaba. Me dijo, ahora te voy a platicar la historia. Yo fui del equipo que operó a Ramón Ramírez y soy muy amigo de Ramón y yo estuve de alguna forma involucrado en el accidente que tuvo Ramón Ramírez y pues por eso estoy teniendo que ir a firmar al penal Topo Chico todos los viernes y no puedo ejercer la medicina más que aquí, la medicina general. Pero yo sé cómo curarte. Me subió a la mesa y me encuentra la solución a mi problema en la rodilla. Después de 10 años sin correr o de Ahí 10 años la sin mesa correr, te le tocó. ahí mismo me dijo, te van a operar, te van a hacer esto y esto. Me operan y de repente ya puedo correr. Las 2 rodillas. Volviste a correr. Y dije, qué maravilla. Entonces, ya era muy tarde para soñar, para pensar que pudieras ir a unos Juegos Olímpicos. De repente un día estoy platicando con unos amigos y de repente uno de ellos me dice, es que, ¿sabes qué, Germán? Haz algo que me impresione, lo que haces no me impresiona. Le dije, bueno, si no lo hago para impresionarte, compadre, lo hago para sentirme vivo, para sentirme bien. Me dice, te voy a mandar un artículo, léelo y dime qué opinas. Y a los 2 minutos me llega el artículo que hablaba del cross country ski, un deporte que el artículo refería como el deporte más difícil que puedas practicar, lo más duro que puedas hacer. Y decía, oye, los cuates que van terminando la prueba caen colapsados, no, o sea, lo tienen que parar porque no se pueden parar solitos. Y es lo más duro que puedes hacer. Oye, empecé a leer y dije, oye, espérame, yo pensé que lo más duro lo hacía yo. Dije, a ver. Ajá. Vamos a seguir leyendo. Sigo leyendo
Y entonces el artículo empieza a hablar de cómo el cross country ski es un deporte que junta a los mejores deportistas y a los peores deportistas. O sea, los peores, no refiriéndote a los peores deportistas, sino refiriéndose a que en los Juegos Olímpicos, digamos, los que menos aptitud tienen para estar en ese nivel de Juegos Olímpicos, porque el cross country ski tiene plazas que si tú llegas al criterio de calificación, puedes ir. Ahora, llegar al criterio de calificación es casi imposible. Empiezo a leer el artículo y entonces digo, ya como que me agarró la parte de pues, los mejores deportistas y los peores. Dije, a ver, vamos a leer. Y hablaba de cómo un peruano, uno de Bermuda, un keniata, están participando en la prueba de cross country ski. Que no hay nieve en sus países. Claro. Ajá. No, yo dije, a ver, yo reprobé geografía 2 o 3 veces, pero yo sé que no hay nieve en Perú. Dije, mira, y si hubiera de casualidad Sí, en los Andes. Sí, dije, ¿sabes dónde no hay? En Bermuda. Y que hay un tipo de Bermuda ahí, digo, quiere decir que tiene que haber un mexicano, ¿no? Entonces, pues te pones a buscar las listas de participación y no hay mexicanos en el 2014 en Sochi, no hay en el 2010 en Vancouver y te vas con la lista hasta atrás, hasta 1996. Un señor de apellido Álvarez había participado y era el único en la historia que había calificado, que había participado. Y estás hablando que habían pasado ya más de 30 años desde que ese señor había participado. Y dije, oye, sí se puede. Me empiezo a encontrar que, por ejemplo, yo corro 10 kilómetros en 36, 37 minutos, 36 más bien. No, pero 10 kilómetros en 30 está bien. Sí, claro, no es de muy clase bien. mundial, pero pues para, digo, No, muy bien. Sí. Digo, sí. Y ellos andaban lo mismo, 36, 37 minutos. Dije, oye, a ver, espérame, si yo puedo correr igual que ellos, seguramente podré esquiar igual que ellos, ¿no? Pues a ver, ¿cuánto corro en un maratón? Esa es la vara con la que yo mido, ¿no? Pues ninguno había corrido un maratón. Creo que uno de ellos lo encontré con un maratón de 4 horas. Dije, ¿Y tú cuántos maratones llevabas? Son Ironman son 18. Maratones son... Ironman 18. Sí. Ok. Maratones sin Ironman son... Ay, no te quiero mentir. Déjame decir un número, 14, 15. Ajá. Y ultramaratones, eso sí los cuento porque me encantan, son 8. Ok. De distancias de 80 kilómetros, de 100 kilómetros. Y entonces dije, oye, yo tengo que poder hacer esto. O sea, no tengo que poder. Ajá. El problema es que cuando digo tengo que poder, pues me acordé como los memes de la ranita, ¿no? Ajá. Abrí la puerta y me acordé que tenía 3 niños recién nacidos. Entonces tuvimos que ponerle una pausa a este proyecto, pero nunca murió, ¿no? O sea, yo sabía que lo podía hacer y entonces empecé a entrenar mucho más duro que antes. Hasta que un día tuve un accidente en la bicicleta, paré durante 2 meses por el accidente y cuando tuve que volver a empezar dije, ¿sabes qué? Esto es un mensaje de que aquí es donde tengo que ya dar el brinco. Los niños ya están un poquito más grandes. Entonces ya esa presión había pasado y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto. Y mi esposa me dijo, mira, si algo he aprendido de ti es que no te puedo parar. Ajá. Así es que, dale. Felicidades, señora. Felicidades. Un abrazo a Lucía. Sí. Y me dijo, dale. Entonces, contacté al peruano del artículo aquel. Ajá. Por Facebook le mandé como 300 mensajes porque no contestaba el infeliz. Hasta que por fin me contestó. Me pone en contacto con el entrenador que me va a entrenar y el entrenador me dice, ¿sabes qué? No puedo entrenarte. Ya estás muy viejo, no hay tiempo. Yo, la verdad, te pido una disculpa, pero la verdad no puedo. Y después, al día siguiente, suena el teléfono y lo veo uno en una llamada de Alaska. Yo dije, pues que una llamada de Alaska. Lo contesté, pero pues como no queriendo, ¿no? Y me dice, oye, ya me arrepentí. Quiero ayudarte. Pero la única forma que te puedo ayudar es que yo vivo en Michigan. Ajá. Y tengo que ir a llevar mi producto a una expo a Utah, a Salt Lake City. Si me acompañas manejando, te enseño a esquiar. Dije, bueno, va. Compré el boleto de avión a Michigan y después le puse en Google Maps cuánto quedaba Michigan de Utah. Ajá. Y dije, Dios santo, vamos a manejar 3 días en la nieve para aprender a esquiar. Ajá. Y yo creo que hoy en día que vuelvo atrás a recordar ese momento, y la verdad es que todo fue una prueba de este cuate de ver si yo estaba hablando en serio o no. Dijo, si este cuate está dispuesto a manejar 6 días con un extraño
¿No vas a nieve. aprender? Quiere decir que la de interesar. Sí. Pues nos fuimos y a la mitad del camino me dijo, no lo vas a lograr. Así es que te voy a ofrecer llevarte al aeropuerto para que te regreses a tu casa y no gastes más dinero. Y le dije, perdóname, pero no. Me dijo, ¿estás seguro? Le dije, estoy 100% seguro. Y en ese momento fue cuando cambió todo. Entonces ahí empezó el proceso, pero un proceso difícil, porque imagínate, Oscar, que para fondear todo esto, bueno, pues primero le echas mano a los ahorritos poquitos que tienes. Pero pues bueno, pues al no ser millonario, pues se acaban los ahorritos y pues a vender la bicicleta. Y a vender la otra bicicleta, pues 12 años, 11 años haciendo triatlones, pues había acumulado ya todos los tornillos de la bicicleta que pueden existir en el mundo y pues a vender hasta los tornillos. Toda la vida corriendo, me di cuenta que en eBay te compran los zapatos usados siempre y cuando no estén muy usados. Te dan $5 o $10. Pues vendí todos los zapatos que tenía. No, me quedé con los que usaba en ese momento y empecé a buscar amigos, primos. Ya me la acaba la vuelta, Oscar, porque ya todo el mundo sabía que les iba a pedir lana, ¿no? Ya a las bodas ni me invitaban porque ya sabes que la boda era el perfecto escenario para posibles patrocinadores. Y de poquito en poquito, pues iba, aparte es increíble cómo pasaban las cosas, ¿no? Porque había una competencia en Turquía y decía, voy a Turquía mañana y de repente, pues decía, bueno, no tengo dinero. Entonces caía alguien que me hablaba y me decía, oye, Germán, estoy pendiente de depositarte. Y te depositaban $500. Un pesito el día antes que me permitía ir. Fue un año maratónico de entrenar, de ir persiguiendo la nieve, porque el calentamiento global es una realidad. O sea, el presidente de los Estados Unidos dice que no existe, pero existe y la prueba está en que la nieve en donde antes había, ya no hay. Entonces programó una carrera y como la nieve nosotros la hacemos en los valles, no en las montañas, en el valle se va la nieve. Entonces tú tienes un boleto de avión comprado para ir a una carrera y de repente te llega un mensaje del organizador diciendo la carrera se canceló porque se nos fue la nieve. Y de repente quedas así y dices, pero ya pagué. Entonces, así nos fuimos llevando prácticamente hasta el final, en donde me doy cuenta que solo no lo voy a lograr, que no hay forma, ¿no? Pues conozco a un loco de Tonga, el que desfiló sin camisa en los Juegos Olímpicos, la apertura. Ese se hace mi hermano del alma, pero bueno, o sea... Ya se juntaron dos locos. Nos juntamos dos locos. Y reclutamos un tercer loco que nos lo encontramos en una carrera con la espalda partida y quejándose y enojado y no sé qué, porque no podía esquiar. Entonces él tenía que defender su plaza y para defender su plaza pues iba a tener que usar recursos propios que no tenía. Y entonces pues yo ya acostumbrado a estar de mendigo todo el año, ya estaba pidiéndole a todo el mundo, dije, pues qué tanto es tantito, me pido tantito más. Y dije, oye, pues si te conseguimos lana, pues para el boleto de avión, te vienes con nosotros y compites con nosotros. Y dijo, va. Entonces, entre Pita y yo, conseguimos para pagarle el boleto y le dijimos, mira, tú no te preocupes, tú te pagas tu comida y tus carreras y donde vayamos nosotros vas tú. Y lo que es increíble es como un sueño, como la fuerza de cumplir, de lograr un sueño, hermana naciones. O sea, de verdad, Oscar, estamos en una competencia en Turquía el día de Navidad, en una mesa, 11 naciones diferentes, 11 atletas buscando el sueño olímpico, compartiendo la cena de Navidad. Hicimos un video, cada uno en su idioma, diciendo Feliz Navidad y pasando el teléfono y luego pues lo pusimos ahí en Facebook. Y a final de cuentas, como no había barreras, ¿no? Estábamos todos juntos comiendo y a la fecha nos escribimos, somos grandes amigos. Un día llegas, te sientas en una mesa en la que eres México. Y en ese momento entiendes que eres un embajador de tu país, que vienes representando el espíritu y cómo se va a hablar de tu gente. En Armenia, fuimos a competir a Armenia. En Armenia yo creo que en su vida habían escuchado hablar ni de México, ni de mexicanos. Entonces, o te comportas a la altura o van a decir, no, esos mexicanos son bien ya sabes. Y llegamos a este punto final en el que nos quedaba una carrera, una sola carrera, para tratar de calificar. Y ya íbamos los tres hermanos. Yo tenía dinero para pagar el último boleto de avión. Y estaba ya, no tenía forma de regresar a volver. Ya la última carrera para calificar. Sí. Ya no había boleto. Yo no tenía dinero para pagar el boleto de avión. Y estaba, literal, me solté llorando.
Me habla Pita por teléfono y me dice, oye, le dije, me dice, oye, compra ya el boleto. Le dije, oye, no lo voy a poder comprar, yo creo que hasta aquí llegó. Colgamos el teléfono, me destrocé, me derramé, o sea, fue un momento... Que hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Sí. Un año no ver a mi familia, no estar el cumpleaños de mis hijos, no estar el primer día de la escuela en su vida. No los voy a dejar el primer día. El precio había sido muy alto, ¿eh? El precio había sido altísimo. Sí. Y de repente sentir que ya se acabó todo. Y en eso, como la llamada del entrenador, ¿no? Al día siguiente, vuelve a llamar Pita y me dice, oye, Germán, ¿ya viste el boleto de ida? ¿Cuánto cuesta? Y mi reacción fue, o sea, cuando vas a un lugar tienes que volver, o sea, Ajá. no compras un boleto de ida. Me dijo, si yo fuera tú, yo lo checaría. Checas el boleto de ida y me alcanzaba. Por $30 me alcanzaba para comprar el boleto de ida. Dije, ¿sabes qué? Yo no necesito boleto de vuelta. Yo voy a calificar a los Juegos Olímpicos. Ajá. Logramos la carrera. Calificas. Califico. El Comité Olímpico Mexicano entra al juego. El Comité Olímpico Mexicano es una organización maravillosa. Te apoyaron. A ver, Oscar. Es que a mí a veces me molesta cuando escucho a gente hablar de la falta de apoyo del Comité Olímpico Mexicano. Y yo, sin pertenecer de ninguna forma a ellos, más que siendo parte del movimiento del olimpismo, te digo, la función del Comité Olímpico Mexicano es ayudar, es apoyar atletas olímpicos. Si no eres olímpico, el Comité Olímpico Mexicano, o si no tienes la posibilidad clara de llegar, el Comité Olímpico no tiene ninguna responsabilidad. Pero es que es lógico, así es como tiene que ser. Sí. Entonces, No, cuando no estás calificado, si no tengo el apoyo, no, pues, el apoyo para llegar tienes que buscarlo. exacto. Así es, ¿no? Así es como tiene que ser, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que esto, pues, así lo identifico, Sí. que así es, y así fue en mi caso, ¿no? Sí. Cuando llegas y ya estás calificado, ¿cuánto dura ese entrenamiento y en dónde entrenas? Mira, califico el 23 de enero. Los Juegos Olímpicos son el 16 de febrero. O sea, fue ya. Ajá. Me muevo de Islandia, que ahora lo veo, ya viendo atrás fue un error, me debía haber quedado un ratito más ahí a entrenar. Ajá. Pero bueno, me muevo de Islandia, me fui a Italia, porque estaban unos amigos del equipo olímpico argentino y me invitaron a entrenar con ellos. Entonces me fui a Italia. De ahí me dicen, tienes que venir a la entrega a la ceremonia de abanderamiento de la delegación, sí o sí. Dije, ay, pues bueno, pues voy. Oye, pues ¿quién me paga el boleto? Ajá. Pues ahí otra vez la familia se juntaron. Ahí mi Y papá me llegas dijo, a venirse a México. vengo a México a recibir la sorpresa que yo era el abanderado de la delegación. Entonces, bueno, ese día lloré. Ajá. No sabes cómo lloré. Entonces, imagínate que el sueño no nomás llega, sino que además eres el abanderado. Oh, no sabes, fue un sentimiento indescriptible. Ajá. Indescriptible. Yo dije, no puedo representar a México con un gorrito y una chamarra de invierno porque ese no es México. Porque así andabas. Bueno, pues así tenés que andar, claro, Sí. ¿no? La chamarra que te proporciona el Comité Sí. Olímpico Mexicano, una chamarra preciosa que nos dieron. Entonces, 2 días antes de volar a Pyeongchang, empecé a conseguir un traje de charro. Sin saber ni siquiera si me iban a dar permiso de, ahí voy cargando el traje, el sombrero de charro. No. El charro que me lo prestó me dijo, lo único que no puedes hacer es perder este sombrero. Ajá. Mira el sombrero, concéntrate, Ajá. no lo pierdas. Bueno, imagínate, ibas cargando con esquí, sombrero, bueno, no. Y gracias a Dios, allá conocí a una persona maravillosa, vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano, Jimena Saldaña. Me pongo el traje de charro, salgo y Jimena me dijo, autorizado por el Comité Olímpico Mexicano, desfilas con el traje. Desfilaste con un traje de Claro, charro. a menos 20 grados centígrados. El traje de charro está hecho para estar a 28, no a menos 20. Entonces, pues me enfrié y a partir literalmente al día siguiente, después de la inauguración, empezó un proceso infeccioso que para el día de la competencia yo ardía en temperatura. Y empieza el día de la carrera, ya sabes, pues temblando y
empezamos a 2 grados centígrados la carrera. Entonces el traje, que es nada más una licra, no hay nada, es nada más una licra. Empiezas a sudar muchísimo y la licra se moja. Pero si empiezas a 1 grado centígrado y terminas a 1 grado centígrado, te sientes muy cómodo, terminas, te pones la chamarra y no pasa nada. Aquí la temperatura en Pyeongchang tenía una variabilidad y una agresividad para cambiar, que empezó la carrera, los primeros participantes a 2 grados centígrados. Cuando nosotros empezamos, estábamos a 0. Cuando terminamos, estábamos a -6. Entonces, lo que te pones para competir a 1 grado centígrado no es lo que te pones para terminar a -6. Sí. Y con un gripón marca diablo y con... No sabes, Oscar. Entonces empecé yo en el reloj a ver segmentos que yo había pasado en 1 minuto, ahora venían en 1.5, en 1.45. Y empecé a sentirme mal y a sentirme con mucho coraje, con mucha frustración, con mucho enojo, ¿no? ¿Por qué me tengo que sentir así en este día? ¿Por qué hoy? Me puedo haber sentido así mañana, pasado mañana, 2 días años antes. para este momento. Para ese momento, y que ese momento estuviera pasando así. Y que nadie te está obligando a estar ahí. Y que no tienes por qué estar enojado, no tienes por qué estar maldiciendo si estás en el momento más importante de tu existencia, de tu vida. Veo la bandera de México y dije, la voy a agarrar. La voy a agarrar. Y voy, la agarro, pero el Estadio Olímpico a esa hora ya estaba vacío, Oscar. Pues los que ganan ya habían terminado la carrera hacia... Y ya se habían ido. No, se quedaron. ¿Ves que salieron al final a felicitarnos, el campeón? Sí. ¿Qué te recibieron? Claro. Y de repente, pues tú crees que, pues, que todo es festejo y que todo eso no lo vio nadie, porque pasó cuando ya las cámaras estaban apagadas y resulta que todas las cámaras estaban prendidas todavía, ¿no? Entonces, de repente te levantas al día siguiente y dices, ¿qué pasó? Bueno. Le dio la vuelta al mundo. Le dio la vuelta al mundo. Sí, le dio la vuelta al mundo. Y aquí fuiste un suceso por completo. Pero pocos conocían toda la historia. Pocos conocen, ya después la conocieron. Pero nosotros el gusto de poder compartir con ustedes. ¿Y le regresaste el traje de charro a tu cuate? Sí, hombre. Ya estaba para no regresárselo, pero ¿qué crees? Se había casado con ese, entonces era el recuerdo de su boda. Pero es histórico. Es histórico. Bien, es histórico. ¿En esto qué interviene? El sueño, primero. Número 1. Soñar. Sí. Atreverse a soñar, Oscar. Atreverse a soñar. Hay veces que nos que metemos la gente tanto no soñó. Claro, nos metemos tanto en la cotidianidad, sí. que hay algo que querías hacer y dices, no, pues ya no es para mí, ya lo dejo. Eso ya pasó. Sí, ya yo no tengo edad. No tengo edad. Bueno, pretextos hay muchísimos. Muchísimos. ¿No? Y muchos no tienen sueños. Muchos no tienen sueños. Muchos nacen y mueren, y pasan su vida de noche, perdón que se los diga, pero hay que pasar la vida de día. Hay que hacer lo imposible para pasar la vida de día, no de noche. Claro, Oscar. Y mira, yo le quisiera decir a la gente que nos está viendo el día de hoy, a la gente que diga yo no tengo un sueño, les quiero decir, todo empieza en la imaginación. El sueño lo creas tú, el sueño no te viene. Piensa en qué amas, piensa en qué te gusta hacer, piensa en qué te apasiona y allí inicia el sueño. Y ahora hazlo. ¿Viniste al cruce? Sí. La primera vez en mi vida la primera vez que... aguas abiertas, un nado en aguas abiertas y de 10 kilómetros, claro. ¿Sí? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te fue este espectáculo tan maravilloso que hacen los deportistas aquí en Quintana Roo? Es que cuando te das cuenta que nunca es tarde para cumplir tus sueños, que nunca es tarde para empezar, y cuando ya sabes que lo puedes hacer, llega un momento en el que antes yo creía que no había imposibles, ahora lo sé que no hay imposibles, ahora soy un testamento de que no hay imposibles. Pero si me voy a aventar al agua, las olas y lo que todo el mundo piensa, ¿no? La fauna marina, y de repente vas y van las mantarrayas allá abajo, tortugas, el color. Una cosa verdaderamente mágica. Oscar, gracias, es un placer indescriptible estar aquí contigo. Indescriptible. Empatados.